Muy buenos días, queridos hermanos, mis queridas hermanas, bienvenidos a la Iglesia del Nazareno Belén. Hoy un día importante para nosotros porque alabamos al Señor, escuchamos su palabra, nos congregamos todos juntos y eso es bueno para cada uno de nosotros. Así que el día de hoy vamos a meditar en la palabra de Dios. Les voy a invitar a que vayan buscando sus Biblias en el libro de Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Ya celebrando el año 5532 en nuestro calendario Aymara. Yo recuerdo cuando era más joven aún de lo que soy ahora, que cuando era miembro de la iglesia Winchester, recuerdo que allá en la iglesia los feriados y varias fechas así donde teníamos opciones de viajar. Solíamos viajar hacia el lado de Peñas, Pariri, y solíamos ir a jugar con algunos hermanos de la iglesia. Bueno, la mayoría solía ir a participar en este tipo de actividades, aprovechando los feriados. Y recuerdo uno de esos viajes que tuvimos con el grupo de adolescentes con el cual andaba, que no habíamos llevado agua. Y solíamos hacer mucho deporte, recuerdo en ese entonces, salíamos a jugar mucho. Y teníamos tanta sed que habíamos caminado y habíamos encontrado ¿qué sería? Un riachuelo. Tampoco era un riachuelo, era agua estancada ahí en el camino. A veces cuando el auto pisa se queda hueco y habíamos encontrado ahí agua estancada. Y la sed, recuerdo que era tanta la sed que literalmente nos hemos arrodillado y hemos bebido de esa agua. Del agua estancada, parecía limpia, o sea, no es que tampoco estaba sucio o algo pisoteado, y hemos hecho a ver problemas porque estábamos con mucha sed y bebimos, recuerdo, desde ahí, y desde ahí ya no he empezado a engordar, así que debe ser alguna tenia, no mentira, sino que a lo que voy, que hoy vamos a hablar acerca de qué tan importante es estar sedientos del Señor. Qué tan importante es buscar del Señor constantemente, y así como cuando estamos sedientos o estamos hambrientos, hay algunos que buscan de esa manera al Señor. La semana pasada estábamos hablando un poco también de esto. Les hacía recuerdo a algunos de ustedes cuando, probablemente cuando estaban más jóvenes se iban a vigilias, y les decía a un hermano que me testificaba, decía: pastor, cuando yo he conocido al Señor me iba de vigilia en vigilia, todos los viernes buscábamos, siempre hay una vigilia en alguna iglesia evangélica, yo les llevaba en mi minibús a los jóvenes, íbamos a buscar alguna vigilia por la zona y nos íbamos a ir, dice, en esos tiempos. Y estoy seguro que algún momento teníamos buenos tiempos donde predicábamos, enseñábamos, íbamos a cultos, veníamos a los ayunos, leíamos la Biblia, agarrábamos nuestros bolígrafos, empezábamos a subrayar, escuchábamos prédicas, escuchábamos alabanzas. Eran buenos tiempos, como que teníamos sed de Dios, como que quisiésemos aprender más de Él. Pero de vez en cuando parece como que algunos nos hemos saciado, porque cuando uno tiene sed, hasta bebe agua sucia. Cuando uno tiene hambre, hasta cuando se te ha caído el pan lo desempolvas porque tienes hambre. Pero cuando uno se sacia, regularmente menosprecia aquello por lo cual antes tenía esas ganas y ese deseo de buscar. Y vemos ahí en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 7, una historia muy interesante. El primer encuentro o a la primera persona que Jesús le va a revelar de que Él era el Mesías, les cuento que no era a un judío, a un sabio, a un millonario, era una mujer menospreciable en la época, una mujer samaritana. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 7, encontramos la historia de la mujer en Samaria. Dice versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. La mujer, versículo 8, perdón, los discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes
con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Versículo 13 dice, respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y ahí termina el encuentro de la mujer con el Señor, la mujer samaritana. Es aquí un encuentro de personas sedientas. Les decía, hay personas sedientas, hay personas hambrientas que no se sacian. Hay algunos que comen mucho, ¿verdad? No sé si en su casa hay algunos de aquellos que no se hartan con un solo plato de comida y siempre quieren un platito más. O hay algunos que comen abundante y no se sacian y quieren seguir comiendo más. Es que probablemente tienen un buen espacio para albergar. Yo no como mucho, por ejemplo. Y aquí, miren en esta historia, está Jesús en un pozo. En ese entonces no hay agua potable, es un pozo, y en el pozo se tiene que sacar con una cuerda y una cubeta para sacar el agua a aquellos que tienen sed. Y dice Jesús que está ahí en el pozo, viene una mujer samaritana, y la mujer samaritana le dice, el Señor, oye, dame tú de beber, sácamelo agua. La mujer dice, no, ¿cómo me vas a pedir tú, siendo judío, yo samaritana, agua de beber? ¿Cómo quieres que yo te dé agua de beber? Y Jesús le dice, no sabes con quién estás hablando, porque tú deberías pedirme agua a mí, porque yo te daría un agua del cual nunca más vas a volver a tener sed. Y la mujer dice, no tienes con qué sacarlo. Y a lo que el Señor le responde, dice, mira, si tú bebieres del agua que yo te puedo dar, jamás volverías a tener sed. Y la mujer dice, dame de esa agua para que yo nunca más tenga sed. Y Jesús le da una enseñanza muy importante, que es importante para nosotros también el día de hoy. Le dice, ven y llama a tu marido. Y la mujer le dice, yo no tengo marido. Y miren esto, dice, bien has dicho, porque has tenido 5 maridos, y el que con el que estás ahora tampoco es tu marido. Miren este problema de saciarse. Les decía, las personas que tienen sed comen y beben y beben y beben y beben porque no están saciados, porque no han descansado su sed. Las personas que tienen hambre comen y comen y comen porque no están cansados de seguir comiendo. Y esta mujer, miren, tuvo un marido y no fue su marido. Quién sabe, se divorció, o quién sabe, las repudiaron y adulteró, pero no se quedó ahí, consiguió otro marido más. Sucede lo mismo, quién sabe, murió, quién sabe, las repudiaron por adulterio y la despiden, y no se queda ahí, consigue un nuevo marido también, y no se queda ahí, va y consigue otro marido más. Uno por lógica piensa y dice, esta mujer no se siente satisfecha, no se siente bien con lo que tiene. Podía estar tranquilamente soltera, como muchas mujeres en la época bíblica se quedaban después de haber sido repudiadas o después de haber enviudado. Regularmente las mujeres quedaban
en esa condición, no buscaban una nueva pareja. Pero esta mujer tuvo un marido, consiguió otro marido, y otro marido, y otro marido, y otro marido, y cuando se presenta con el Señor dice, no tengo marido, dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido. Y esto es lo que ocurre regularmente cuando una persona no tiene del agua viva que es del Señor. ¿Han visto aquellas personas, por ejemplo, los que roban, los que delinquen, los corruptos? Oye, roban y millones. Pero algunos de ellos dice, ya suficiente has robado, creo que me voy a retirar, ya has robado unos 2, 3 millones, suficiente será con eso. No, les aseguro que el que roba anhela robar mucho más. El que peca quiere seguir pecando mucho más. El que adultera tiene su esposo, tiene su esposa, pero no se sacia. Está sediento, quiere seguir saciando su sed insaciable de pecado y busca una mujer más o busca otro varón más y quiere adulterar, porque no tiene esta agua viva que el Señor iba a ofrecer. La mujer dice, no Señor, no tengo marido. Bien has dicho, 5 maridos has tenido en tu vida, pero no te preocupes. La mujer reclama y dice, bueno, nos han dicho que iba a venir el Mesías, el Cristo, el que nos iba a dar la enseñanza. Y cuando Él venga, Él nos va a declarar todas estas cosas. Y Jesús le dice, yo soy con quien tú estás hablando. Yo soy el Señor con quien tú estás hablando. Hace 2 semanas hablábamos acerca de la parábola del sembrador y cómo aquella semilla que era sembrada entre espinos significaba aquella semilla que una persona recibió la palabra de Dios. Sin embargo, los afanes de este siglo, los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas ahogaron la palabra y no la dejaron crecer. ¿Qué sucede, mis hermanos? Una vez leía un libro que decía, jamás vas a poder ganar tanto dinero como tú quieras. Jamás, ponle jamás, nunca en tu vida vas a ganar tanto dinero como quieres. Oye, pónganse a pensar Steve Jobs, pónganse a pensar en los multimillonarios que viven en esta época. Alguno de ellos dice, ya suficiente he ganado, no, ya tengo 1.000 billones de dólares, con eso ya será suficiente. No, ellos siempre están pensando y codiciando y deseando y anhelando mucho más. En el libro de Eclesiastés capítulo 5 versículo 10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama mucho tener nunca sacará fruto. Es un principio bíblico. Jamás vamos a poder conseguir. El ser humano es insaciable. Por eso dice el Señor, el afán de este mundo y el engaño de las riquezas hacen infructuosa la palabra de Dios. No da fruto. Esta persona que vive en pecado jamás se sacia. Oye, miren, aquellos que viven en pecado, pónganse a pensar en cualquier tipo de pecado. Adulterio, borrachera, personas que mienten, personas que roban, cualquier pecado. Ponte en un instante el pecado que se te venga a la mente. La persona que está pecando en eso, supongamos el adúltero que ha sido infiel a su esposo, la adúltera que ha sido infiel a su esposo, el adúltero que ha sido infiel a su esposa, ¿creen que el instante en el cual él o ella vaya a abandonar a su familia, vaya a abandonar a su pareja, acabará ahí? Y dirá, ya, suficiente, he adulterado suficiente, hasta acá me voy a quedar, porque ahora sí he encontrado a mi pareja ideal. ¿Creen que acabe ahí? Les aseguro, les prometo, les doy mi palabra, les profetizo si desean, no acaba ahí. Como les decía la semana pasada, si no has visto lo que está ahí atrás y no has cambiado lo que está aquí adentro, sigues cayendo en el mismo error de siempre. Es absurdo pensar que una persona que no cambia el corazón va a tener una nueva vida en adelante. El alcohólico que está en el vicio de la adicción del alcoholismo, después que bebe, a la mañana siguiente dice, no, ya no quiero más. No, anhela y busca de ese mal. El que roba quiere seguir robando mucho más. El que ha hecho algún pecado quiere seguir pecando mucho más porque el pecado ha cauterizado su vida. Entonces uno debe preguntarse en este momento, ¿tienes sed en tu vida? ¿Tu sed es así de insaciable con el pecado? ¿Anhelas hacer el mal?
Te es natural llegar a un charco y beberte esa agua sucia porque tienes esa sed de pecar. Tienes que empezar a reflexionar, mi querido hermano, mi querida hermana. No puedes seguir así. Cuando nosotros vemos a la iglesia primitiva, algo muy particular que creo que a muchos de nosotros nos impacta en la iglesia primitiva. ¿Cuál es? Dice la Biblia que los discípulos, una vez que el Señor asciende a los cielos, son llenos del Espíritu Santo, empiezan a predicar a la gente, y dice Hechos capítulo 2 y empieza a relatar, y todos los discípulos traían sus propiedades, la venta de sus propiedades, y lo ponían a los pies de los apóstoles. Ahí está el caso de Ananías y Zafira, el caso de Esteban, quienes habían vendido todo lo que tenían y lo habían puesto a los pies de los apóstoles. Si te preguntas, ¿por qué crees que eso han hecho ellos? ¿Por qué crees que ellos han vendido todo lo que tenían y han dicho, aquí está, lo ponemos acá? ¿Cuándo tú puedes hacer eso? O sea, cuando es cierto, hay algunos hermanos que realmente son muy generosos y dicen, pastor, voy a dar este lote para la iglesia, para que empecemos una avanzada en ese lugar. He escuchado hermosos testimonios que han hecho de esa manera. ¿Pero por qué lo han hecho? No es porque han dicho, es todo lo que yo tengo. No, porque probablemente a muchos de estos hermanos, evidentemente, han tenido varias propiedades y han dicho, miren, tenemos 15 propiedades, 15 lotes. Si damos un lote no hay problema. ¿Por qué? Porque hay algo que ya estaban saciados. Y aquí los apóstoles, la gente dice que traía todo lo que tenía y lo ponía a los pies de los apóstoles. ¿Saben por qué? Porque ellos ya se habían saciado de eso. Ellos sabían que eso era ya insignificante para ellos. Porque han dicho, basta, ya es suficiente de estas riquezas, ¿para qué? ¿Se recuerdan de Zaqueo, el chapacito que estaba subido en el árbol y que veía a lo lejos al Señor y a sus discípulos? Y el Señor se acerca y dice, Zaqueo, bájate de ahí, que voy a ir a comer y a cenar esta noche en tu casa. Zaqueo va feliz a su casa. El Señor sabe mi nombre, dijo. Se reunió en su casa con todos los publicanos y pecadores de la época. Y Zaqueo se pone en medio de la gente y dice, oigan, atentos todos, voy a hacer esto, dice, si a alguno de ustedes yo le he robado, le voy a devolver cuadruplicado. Y además, la mitad de mis bienes lo voy a dar a los pobres. Y la gente se alegraba. Y Jesús dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, por cuanto él también es el hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque Zaqueo se había saciado de eso. Estaba hartado de eso. Dice literalmente la Biblia, en Hechos 2:45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Proverbios 11:24 dice, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes reparten más de lo que es justo, pero vienen a pobreza, o piden más de lo que es justo, pero les viene la pobreza. El detalle es, mis hermanos, de que hoy muchos de nosotros vivimos insaciables. No insaciables de Dios, porque eso es hermoso. Estar insaciable, decir en la mañana me despierto, quiero saber más de Dios, ¿dónde está mi Biblia? Busco mi Biblia, voy aprendiendo, voy leyendo, hago una prédica, la escucho, busco un himnario, empiezo a cantarle al Señor. ¿Por qué? Porque no estoy saciado de saber más de Él. Pero notarán, mis hermanos, que es lamentable de que muchos cristianos vivimos como si ya nos hubiéramos saciado del Señor, como que ya estás hartado de Él. Con ganas vas, es como que cuando las mamás cocinaban algo no muy agradable para ti, ¿no? Quién sabe, ha cocinado y espinaca con lechuga, con tomates, aunque tomates está caro, ¿no? Mejor no tomates. Y ahí le mete toda su ensalada y un huevo más. Y digan, hijos, vengan, van a comer. Tú ves y preguntas, ¿qué ha cocinado? Dice, esa ensalada con huevo. Tú no vas feliz, dices, qué rico, mi favorito. No, ensalada con huevo. Vengan a comer. Sigue gritando. ¿No les ha pasado a las mamás eso? Muchas veces pasa, ¿no? Yo veo eso igual hasta en mi casa. Vengan a comer. Y como que no es rico. No, ¿para qué voy a ir a comer? No. Pero cuando es rico, cuando ha comprado pollo
al espiedo con papas fritas. Dice, vengan a comer, ¿qué es? Pollo, Copacabana. Mucha, no lo que dejo y voy a comer. Y voy a comer. Y voy a comer hasta saciarme. Voy a devorar todo hasta los huesitos. ¿Por qué? Porque no me he saciado de ese alimento. ¿Y no se han notado ustedes mismos, mis hermanos, que estando acá dentro de la iglesia, no solo acá, en muchos lugares, hay muchas personas que creen que se han saciado de Dios y viven como si ya estuvieran saciados de Él, con desgano para ir a buscar su Biblia y leerla, con desgano para orar para con el Señor, con desgano de escuchar prédicas. Y oigan, incluso acabando el culto, termina el culto y como que ya te has saciado, te vas rápido. Uy, ahora sí me iré cosiendo, porque ya te has saciado probablemente. Pero ¿saben qué tipo de adoradores busca el Señor? Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, sedientos, pero no sedientos de esa agua que se va a acabar, sedientos de esa agua que solamente el Señor te puede dar. Jesús dijo, cuando bebas de esta agua jamás vas a volver a tener sed. Cuando bebas la agua que el Señor te puede dar, jamás vas a desear adulterar con otra persona, jamás vas a desear robar algo que no es tuyo, jamás vas a desear hacer mal a alguien que no deberías hacerle mal. ¿Por qué? Porque estás saciado del agua viva que el Señor te da. Pero si no tienes esa agua viva en tu vida, ahora sí ya te explicas por qué tienes esa sed de hacer lo malo, esa sed de hacer lo incorrecto, sediento de hacer lo malo. No es correcto. Apocalipsis capítulo 3, habla el apóstol Juan a una iglesia y habla con una verdad similar a la vida de nuestra realidad. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, dice así: yo conozco tus obras, dice el Señor. Oiga, mi hermano que estás sediento, mi hermana que estás sedienta, pero no sedienta de Dios, sedienta de hacer el mal, sedienta de cometer pecados, sedienta de el engaño de las riquezas, de enriquecerte, de abundar, de aunque tener todos los negocios posibles, no importa si vas o no a la iglesia, ¿estás sedienta? Te comento que el Señor dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio yo y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Así dicen los sedientos, así dice el adúltero, así dice el ladrón, así dice el mentiroso, así dice el alcohólico, así dice el pecador. Yo no necesito de Dios. Estoy rico, tengo riquezas, me he enriquecido. Pero dice, versículo 17, y no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. No sabes, no te das cuenta. No te vas a saciar. Como la mujer samaritana, vas a estar en uno y en otro y en otro y en otro y en otro y no va a acabar. Como el ladrón que roba una casa y roba la otra y roba la otra y no dice, ya has robado suficiente. No te vas a saciar si no recibes del agua viva que Dios solamente te puede dar. Necesitas de esa agua viva, mi querido hermano. Sigue hablando. 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor te ama, mi querido hermano. Pese a que estamos en pecado, pese a que hemos pensado mal, hemos hecho mal, hemos actuado mal, el Señor te ama. Por eso dice, arrepiéntete. Sé celoso. Celoso no del mal sentido, sé celoso, sé sediento del amor de Dios. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo.
Esta parte para mí es muy hermosa porque marca una parte importante de mi vida, el llamado que yo he recibido hacia la predicación de la palabra. Recuerdo la enseñanza que había recibido para el año 2000, wow, tanto tiempo, 2006. Decía el pastor en este mismo pasaje: pónganse ustedes en consideración, están hambrientos de la vida, están hambrientos, quieren llenar ese vacío que solamente tiene la forma de Cristo, pero muchos lo están llenando con pecado, con parejas, con dinero, con bebidas, con vicios, con personas, con amistades, pero no llena. Al acabar el día estás tratando de llenar de una u otra manera, pero no llena, lamentablemente no te ha llenado. Y dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y aquel que me abre, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Este cenar es un alimento espiritual. El Señor se pone a la mesa contigo, así como dice Salmos 23, Él pone mesa delante de mí, adereza mesa delante de mis angustiadores y empiezo yo a comer. Qué lindo comer con el Señor. ¿Te imaginas ponerte una cena privada, tú, el Señor, una mesa, unas velas y poder preguntarle lo que sea? Señor, ¿por qué me ha faltado eso? Señor, ¿por qué he pasado esa tristeza? Señor, ¿qué planes tienes para mi vida? Y estar comiendo ahí. Qué rico. Y el Señor te lo prepara ahí un banquete y sigues comiendo y sigues comiendo y sigues comiendo y comiendo. Y a los que comen mucho, ¿qué sucede? A los que comes mucho empezamos a subir de peso, ¿verdad? No comes mucho y no haces nada, ¿qué sucede? Subes de peso. Comes mucho y además ni siquiera es saludable la comida que estás comiendo y no haces nada, eres estático, subes de peso. ¿Se recuerdan en la pandemia, en la cuarentena? La mayoría hemos subido de peso porque lo único que hacíamos era comer y ver TikTok, ver Facebook Live, hacer alguna actividad en la casa, pero no, difícil que vaya a ser deporte. No, estabas ahí en la casa. Yo mismo he subido de peso en la pandemia. Tenía ahí mi pancita. Ahora he vuelto a recuperar mi peso. Pero el que come mucho y no hace nada, engorda. Sube de peso, sube de peso, sube de peso y no es saludable. Y el pastor en esta prédica decía algo muy hermoso. Decía: uno cuando cena, abre al Señor la puerta y cena con Él y el Señor está cenando con Él. Pero Él no hace esto. Vuelve a salir y va a predicar. Va a haber un instante en donde está tan obeso y tan gordo de recibir la palabra de Dios y no hacer nada, que cuando quiera salir de la puerta no va a poder salir ni caber por la puerta. Él decía: hey, mis hermanos, el hecho de que el Señor abra la puerta en nosotros y cenemos con Él, significa que la palabra y el alimento que nosotros, del cual nos hemos saciado, tenemos que llevar ahora a otras personas y llevarles y darles ese alimento, porque ellos también necesitan el mismo alimento que tú has probado en tu vida. Las personas que no han aceptado a Cristo como su Salvador requieren el mismo alimento que tú estás probando, el agua de vida que hoy tú estás bebiendo. Pero si todo el tiempo tú te vas a quedar a cenar y cenar con el Señor, vas a acabar muy mal. Ni siquiera te has saciado. ¿Qué significa que no te has saciado? Que quién sabe, estás ahí cenando con el Señor y qué feo eso, ¿no? Que hay personas que están cenando y se ponen a ver su celular en pleno almuerzo, en plena cena. No lo practiquemos, evitemos de hacer eso. Y estás ahí comiendo y mientras los otros están ahí en la misma mesa, abandona tu celular por un instante y aprende a compartir y dialogar con la persona. Y además ni siquiera estás comiendo. Y eso es lo que sucede. Muchas personas no compartimos el evangelio, no predicamos la palabra, no cambiamos nuestra vida porque no nos estamos saciando. Y no te estás saciando porque no estás comiendo ni bebiendo del alimento espiritual que el Señor te quiere dar. Necesitas comer y beber del alimento del Señor que el Señor te da. Si tu corazón, si tus pensamientos están desviándose hacia lo malo, te comento es porque no estás saciando con el alimento espiritual que el Señor te puede dar. ¿Estás por pecar? Agarra tu Biblia, lee un salmo, lee el Evangelio, lee las promesas del Señor a la obediencia y a la desobediencia, en vez de ceder hacia el pecado. Sáciate de lo que el Señor te quiere dar en tu vida. Sáciate del agua de vida que solamente Él te puede dar. Salmos 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados, pastos me hará descansar.
Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Y termina, y por largos días moraré en la casa de mi Padre. Por largos días moraré en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque quiere saciarse mucho más de Él. Mi hermano, ¿tú estás sediento el día de hoy? ¿Estás sediento de la palabra de Dios? Cada mañana buscas y anhelas más de Él, buscas la Biblia, buscas prédicas, buscas enseñanzas. ¿O de qué estás sediento? ¿Del engaño de las riquezas? ¿Sediento de una pareja? ¿Sediento de robar? ¿Sediento de mentir? ¿De qué tienes sed? Porque te comento de que si no es la sed que tienes de Cristo, toda sed realmente está mal. Si no es la sed de Cristo, toda sed que venga para tu vida está mal. La principal sed y la principal fuente de vida para tu vida tiene que ser solamente Cristo. Por eso Pablo dice, para mí todo es Cristo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, porque todo para mí es Cristo. Querido hermano, mi querida hermana, ya no intentes llenar tu sed con charcos de agua sucia, porque no te va a hacer bien. Te vas a hacer daño a ti, te vas a hacer daño a tu familia, le vas a hacer daño a tus hijos, le vas a hacer daño a la iglesia. Busca del Señor. El Señor te ofrece aguas de vida eterna. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y los demás no. Así que, mi querido hermano, ¿por qué los discípulos ponían a los pies de los apóstoles sus riquezas? Porque ellos ya habían estado saciados de eso. Porque el Señor decía, el que no deje a su padre y a su madre y a sus hermanos y venga en pos de mí no es digno de ser mi discípulo, porque ellos que habían dejado a su padre, a su madre y a sus hermanos ya se habían saciado y ahora estaban siendo llenos de lo que solamente el Señor les podía llenar. Puede faltarnos de todo. Pablo decía, mis hermanos, yo sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia, he pasado hambre, también he tenido abundancia de alimento, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi querido hermano, el día de hoy yo te invito a que el Señor pueda transformar tu vida, a que bebas del agua vida que el Señor te puede dar, a que te arrepientas de tus pecados, te acerques al Señor, reconozcas aquello por lo cual no has podido saciarte y que hoy por hoy se hace insaciable para tu vida. Hoy no puedes ni controlar esa sed, pero solamente el Señor puede darte ese alimento y esa bebida, del cual tú vas a decir, ahora sí, ya no necesito nada más, solo quiero esa agua vida, solo quiero esa agua de vida, nada más. Si vienen riquezas, adelante, pero dame primero el agua. Si viene un esposo, adelante, pero dame primero el agua. Si viene el trabajo, adelante, pero quiero el agua de vida primero para mí. Todo lo demás es añadidura. Mas primeramente, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadidura. Así que el día de hoy, mis hermanos, ¿cuántos quieren de esa agua viva, de esa agua que da calma a tu sed, de esa agua que va a calmar las angustias que tú tienes? Acércate al Señor. ¿Quieres orar en este día? Vamos a inclinar nuestras cabezas. Vamos a pedirle al Señor que perdone nuestros pecados, que limpie nuestra maldad, que nos ayude a estar saciados en Él. Hoy vamos a orar. Mi hermano, tú tienes que buscar al Señor con la misma intensidad que tú buscas al pecado. El día en cual tú llegues a ese punto, realmente habrás reconocido de que has bebido de esa agua de vida. Pero si tú no buscas con la misma intensidad que buscas el pecado, te cuento que todavía no has probado esa agua de vida. Cuando pruebes esa agua de vida, realmente solo vas a creer de eso.
y no vas a anhelar nada más. Gracias, Señor, te doy.